Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Les habla Ani Umaña. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre divulgación científica. La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación es fundamental en la transformación social, cultural, política, económica y educativa de nuestro país. Por ello debe llegar a todos los sectores de la población. Las instituciones públicas y privadas que desarrollan proyectos de investigación a favor de la calidad de vida adquieren el compromiso de generar un acercamiento entre el conocimiento científico y la sociedad. Por eso la UNED busca sensibilizar e informar el conocimiento y resultados generados de los trabajos de investigación que realiza. El programa del día de hoy lo hemos dedicado a todos aquellos que contribuyen en la formación de la sociedad del conocimiento por medio de la divulgación. El MUSIM o Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas ha sido desarrollado por la Comisión de Divulgación de la Matemática, de CONARE y el CENTEC. Este es un claro ejemplo de divulgación científica. Al respecto, las manos son lo que han construido nuestra civilización. Así que pensar con nuestras manos es el verdadero secreto del progreso, y especialmente pensar con las manos en temas de matemática y ciencia. Así que pensar con nuestras manos es el verdadero secreto del progreso hacia el futuro. Y especialmente pensar con las manos en temas de matemática y ciencia. Uno de los propósitos que cumple este museo es darle a la gente experiencias que no han tenido en ningún otro lado, en ciencias y matemáticas. El propósito del museo es darle la oportunidad a las personas de que usen sus propias experiencias en el aprendizaje de las ciencias y matemáticas. Comúnmente olvidamos que la mente tiene también un cuerpo, especialmente en nuestro sistema educativo, donde nos concentramos enteramente en la mente, como si todas las personas solo estuvieran constituidas por eso. Pero todas nuestras experiencias son a través de nuestros cuerpos. Así que es muy importante que usemos nuestros cuerpos para desarrollar ese conocimiento. El propósito de este museo es darle esa oportunidad a las personas de que utilicen su cuerpo para entender ideas y cómo funciona el mundo. Creo que cuando la gente visite nuestro museo va a poder tener una oportunidad de ver el mundo de una forma diferente, lo cual es importante. Eso es muy importante para la creatividad y para pensar en soluciones de los problemas. Porque si podemos ver el mundo que nos rodea de una forma diferente, significa que podemos encontrar soluciones a problemas que tenemos presentes. Lo que yo espero de este museo es que cuando la gente experimente nuestras actividades, pueda ver como cosas ordinarias de una forma nueva, especialmente en una forma en donde las cosas familiares se vuelven raras y las cosas raras se vuelven familiares.
Creo que es importante para todas las personas en comunidades pequeñas, comunidades grandes, que tengan acceso a la ciencia, porque la ciencia es la forma en la que podemos aprender o que se puede generar aprendizaje y conocimiento. Y ya que es un proceso social de aprendizaje por experiencia, es algo que se puede hacer o que se puede hacer compartido con todas las personas. Y ya que estos procesos son los que examinan lo que realmente está sucediendo, y luego tratan de, en esos mismos procesos, generar variables que puedan cambiar para ver cómo reaccionan. Así que es una forma de crear una mejor forma, un mejor estilo de vida para todos. Dice científico loco, / amigo de Costa Rica. El CONICYT es una institución autónoma creada en 1972 y actualmente está adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT. En sus 45 años de labor, el CONICYT fortalece y promueve el desarrollo científico y tecnológico en Costa Rica. La importancia de la divulgación de la ciencia es fundamental. El científico asume una responsabilidad con la sociedad, no solamente de dejar su conocimiento escrito en un paper o en un documento en una biblioteca, sino una responsabilidad de trasladar este conocimiento a quien lo necesita. Por ejemplo, si yo hago una investigación que tiene que ver con la metrología de las balanzas que se utilizan en las ferias del agricultor y su impacto en las mediciones y en, por ejemplo, los alimentos que se consumen en las casas, pues esa información no debería quedarse solamente en un paper, sino debería impactar a quienes venden los productos y a quienes consumen esos alimentos. Y lamentablemente a veces no es así. El investigador tradicional se queda con sus proyectos escritos en un papel y entonces debemos de empezar un trabajo, los comunicadores, los investigadores, conjunto de equipo para establecer mecanismos innovadores que llamen la atención para que la gente común de la calle, el ciudadano que necesita esa información, la reciba y la reciba de una manera que le sirva para la toma de decisiones de cada día. Tenemos el Museo Móvil Itinerante de la Ciencia que se está apoyando con los fondos FES. Realmente son mecanismos muy innovadores de transmitir el conocimiento científico, pero también la gente tiene que buscar la ciencia. Es parte de estos requerimientos que necesitamos, que el ciudadano se pregunte qué es la ciencia y cómo me puede ayudar al desarrollo de mi cotidianidad. Bueno, la divulgación de la ciencia en Costa Rica últimamente se ha fortalecido muchísimo. Hubo un esfuerzo hace unos 15, 20 años. Recientemente, hace unos 5 años, se conformó la Red Nacional para la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, RECITEC. Esa red está conformada por una gran cantidad de divulgadores de universidades nacionales, de instituciones que tienen que ver con ciencia, de organismos dedicados a la atención de la biodiversidad, a la protección ambiental. Entonces los divulgadores estamos ahí tratando de hacer un esfuerzo conjunto, un trabajo en grupo para potencializar los recursos que tenemos y así poder hacer un esfuerzo mayor y poder llegar realmente a la gente que necesita la información y poder interactuar sobre todo con esta gente. Estamos viendo la divulgación de la ciencia no como que yo doy la información, sino como que buscar una interacción y hacer una comunicación bidireccional, recibir realimentación y poder usar esa realimentación para nuevamente comunicarnos, para así comunicar realmente lo que el ciudadano requiere y poder hacer investigación también de la que el país necesita. Hola, soy William Mora. Desde hace 30 años trabajo como periodista en el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, divulgando justamente ciencia y tecnología. Sí, comenzaría por decirle que efectivamente los ciudadanos tienen todo el derecho, además hay un
artículo de los derechos humanos, de la Carta de Derechos Humanos, que tiene que ver justamente con el derecho al conocimiento, el derecho a la información. Y efectivamente todos los ciudadanos, y sobre todo frente al acto del conocimiento científico, todos los ciudadanos deberían tener la oportunidad de saber qué están haciendo los investigadores, de conocer cómo se está invirtiendo el dinero de los ahorros nacionales o de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en la actividad de investigación. Y desde esa perspectiva también la ciencia tiene un valor utilitario, es decir, el conocimiento científico le permite o le podría permitir a la gente tomar decisiones con un mayor nivel de información. Y todos sabemos que a mayor conocimiento, mayor certidumbre, a menor conocimiento, mayor incertidumbre. Todas las personas, todos los días tenemos la necesidad de tomar decisiones, desde tomarnos un medicamento hasta hacer una compra en un supermercado, conlleva decisiones. Y para tomarla necesitamos información. Saber, por ejemplo, cuál es el nivel de sodio de un producto que estamos comprando, un anaquel en un supermercado, es vital, es fundamental. Sobre todo si tengo problemas de hipertensión arterial. Hay una necesidad de que los periodistas que se dedican a trabajar sobre temas de ciencia conozcan los riesgos de diseminar información falsa, por ejemplo, de promover una cultura, digámoslo así, fundamentada solamente en creencias y no en evidencia científica. Hay enorme cantidad de información errónea que está pululando en el mercado de la información y los periodistas debemos tener la capacidad para poderla distinguir, para poder inclusive, digo yo, cuestionar lo que están haciendo los investigadores. Nosotros somos los ojos de los ciudadanos, los periodistas, y en ese sentido tenemos que filtrar información, seleccionar información, buscar información que le permita al ciudadano efectivamente conocer esa noción de verdad que está por ahí, ¿verdad? Que a veces se disputan los mismos investigadores, porque muchas veces las teorías científicas se revisan. La noción de verdad en ciencia es una noción de verdad relativa, es inestable, todos los días sabemos que algo funciona de manera distinta. Desde esa perspectiva, el investigador y el periodista requieren una comunicación muy directa, muy franca, sin tratar de anular el uno al otro, porque los dos trabajan y funcionan en campos totalmente distintos. Es decir, el comunicador está hecho para hablar, para producir un mensaje, y el investigador para generar conocimiento, para cuestionar la verdad de la ciencia, y en ese sentido pues las dos visiones se complementan muy bien. Los periodistas tenemos que aprender de muchas cosas, y aún más los periodistas que trabajamos en divulgación de la ciencia. Imagínense lo que es entender el fenómeno de la física, los fenómenos de la matemática, de la química, de la biología. Entonces hay como una capacidad, digamos, de educación continua que se va generando, y si queremos trabajar seriamente en el tema de la divulgación de la ciencia. Yo diría que hoy en día tenemos más espacio, una mayor calidad de medios para poder divulgar la ciencia y la tecnología que con respecto a hace 30 años. Igualmente tenemos una cultura, digamos, mayor en lo que llamaríamos la cultura del ciudadano por apreciar el valor de la ciencia. Es decir, tenemos niños y jóvenes que han ido pasando por procesos de educación en la escuela, hay niños que van a las ferias científicas, hay niños que están después en los colegios científicos, y ahí van generándose una cultura mayor, digamos, del ciudadano con respecto a apreciar la ciencia y la tecnología. La Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología, CIENTEC, es una organización sin fines de lucro, creada en Costa Rica en el año 1988. Contribuye al desarrollo de una cultura científica y tecnológica que promueve en las personas la curiosidad y la dota de instrumentos y conocimientos básicos para observar, experimentar, crear, reconocer, resolver problemas y desarrollar criterios propios como miembros activos de la sociedad. La ciencia nos permite ser ciudadanos, gente que es capaz de resolver sus propios problemas, gente que es capaz de crecer, gente que es capaz de contribuir a las soluciones sociales, y también nos permite crear gente feliz. Dentro de eso, por supuesto, innovar es importantísimo. Y nuestro rol es tanto ayudar a la gente a crecer
en lo que les interesa, en sus hobbies, en sus pasiones, abrir otras puertas, como también llevar el conocimiento generalizado a la población. Y en ese campo hay que decir que a diferencia de la educación formal, que muchas veces está todo condensado, la divulgación de la ciencia contextualiza y cuenta los cuentos. Porque el conocimiento sin el contexto cuesta mucho entenderlo y digerirlo y recordarlo. Entonces, parte de lo que hacemos en la divulgación de la ciencia es contextualizar. Otro lado de la divulgación de la ciencia es generar comunidades de práctica, donde entonces generamos espacios y fortalecemos comunidades que van creciendo en una práctica que les apasiona. Bueno, en Costa Rica tenemos varios programas para adolescentes, varios programas para educadores. Entre los programas para adolescentes fomentamos la literatura relacionada con la ciencia, que es a través de un concurso de ensayo nacional todos los años. También un concurso de videos, porque consideramos que el uso de la tecnología es importantísima y que los jóvenes pueden enseñar a otros jóvenes, enseñanza entre pares, igual educadores a otros educadores. Tenemos dos grandes programas de congreso para educadores. Uno es el Festival Internacional de Matemática, que hacemos cada 2 años, y otro es el Congreso Nacional de Ciencias, que hacemos todos los años. Y junto con la gente que hemos estado haciendo esto, las universidades, los ministerios, etcétera, hemos desarrollado un programa nuevo, un gran reto, que es un museo viajante de ciencias y matemáticas que estamos probando en este momento. Muchas veces la gente piensa en ciencia como la ciencia formal que aprendió en la escuela o en el colegio. De hecho, el miedo a la ciencia o a la matemática, más inclusive, es muy generalizado porque tenemos un temor a algo que nos costó mucho aprender, que nos pareció muy extraño, que estaba demasiado encapsulado, encriptado. Entonces, la manera de acercar a la gente a la ciencia, a la matemática, es precisamente entrando en los aspectos más cotidianos en los cuales usamos estas ciencias. Hablamos de ciencia de la cocina. Toda la gente que cocina sabe mucho de ciencia, pero sabe desde la práctica, no desde la teoría. Igual, la práctica es buena y la podemos ir mejorando. Entonces, partir de elementos comunes para hablar de ciencia y decir, bueno, ¿cómo se hace la mayonesa? Por ejemplo, ¿y por qué se hace la mayonesa así? O, ¿cómo se hace helado? ¿Y por qué se enfría de esa manera? En la matemática, ¿cómo usamos la matemática en la vida diaria? ¿Cómo construimos? La matemática tiene muchos aspectos. La parte geométrica, por ejemplo, es muy interesante porque nosotros de manera intuitiva la resolvemos y no la vemos externamente o teóricamente. Pero entonces, si podemos lograr conectar una cosa con la otra, conectar el manejo del tiempo con la matemática, todos manejamos el tiempo. Entonces, manejar estas cosas de conectar prácticas con conocimiento y permitir crecimiento. Una sociedad que aspira a un desarrollo sistemático y efectivo de la ciencia y la tecnología debe convocar a sus académicos e investigadores a ir más allá de un espacio físico para ir al encuentro de la sociedad y la búsqueda conjunta de respuestas puntuales a los retos económicos, ambientales y sociales que enfrentamos día a día. En nuestra sección de Gente Investiga conoceremos a Zaidet Barrientos Llosa. Ella es máster en biología y se ha desempeñado en la academia como profesora e investigadora en temas de biodiversidad. Actualmente es la coordinadora de la maestría académica en manejo de recursos naturales y directora del Laboratorio de Ecología Urbana de la UNED. Para mí la investigación es algo que ya se trae desde chiquito. Cuando yo era pequeña, yo vivía en una ciudad muy grande, en México DF, y mis abuelos tenían una casita de campo en las afueras de la capital. Y para mí era lo más lindo, ir a la casa de campo, donde yo tenía libertad, había campo, había espacio, había un río, y yo me iba
a la quebrada, me dedicaba a recolectar sapos en un baldecito, a sembrar matitas. Para mí eso era mi fascinación y eso despertó en mí el interés por la naturaleza, lo mismo que los documentales que veía en televisión. La verdad es que me gustan muchísimas cosas. No se puede abarcar todo, por supuesto. Entonces, mi tema principal han sido los moluscos. Me gusta la ecología, o sea, las relaciones de los moluscos con todo su ambiente. Pero como no se conoce la identificación de las especies en el neotrópico, pues he tenido también que trabajar con la taxonomía de las especies. Pero ese no es el único campo que yo he trabajado. He trabajado también con contaminación, con desechos sólidos, con el aire, también contaminación de aire, siempre relacionado a la parte biológica. Hubo tiempos en que yo sinceramente trabajé muy poco en investigación porque tenía a mis hijos muy chicos y yo los estaba criando. Claro que siempre tuve el apoyo de toda mi familia. A veces mi suegra los cuidaba, a veces mis padres, a veces mi hermana. Entonces, y también mi esposo, porque a veces nos turnábamos. Tú vas ahora a trabajar, yo me quedo, cuidas a los chicos o al revés, ¿verdad? Entonces siempre has tenido que haber mucha buena coordinación y comunicación con toda la familia para poder criar a los chicos, ¿verdad? Por otra parte, pues claro que la educación de mis hijos ha estado muy influenciada por mis actividades y por la forma de pensar que se le va haciendo a uno como investigador. Entonces, bueno, a veces yo lo que hacía era que me llevaba a mis hijos a las giras, ellos me acompañaban, les asignaba algún trabajito sencillo que ellos podían ejecutar y ellos estaban felices porque ellos estaban ayudando a hacer investigación y descubriendo cosas, y ciertamente a veces ellos daban aportes importantes, cosas que uno no observaba, ellos observaban, y pues uno les explicaba y todo, los iba formando también a ellos, pero se mantenía siempre la relación familiar, o sea, ellos nunca estuvieron fuera de mi vida como científica. No porque sea científica no dejo de ser mamá, igual cocino, igual me gusta coser, hago jardinería, pues casi todo lo que hace cualquier ama de casa y cualquier mamá, también lo he tenido que hacer, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales. Que Dios los bendiga.